Nuestro invitado esta noche es el representante a la Cámara, Andrés Forero, quien obtuvo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, obviamente, hay que decirlo, hay que subrayar eso, quien hoy hizo pública una decisión del Consejo de Estado supremamente importante. Y pues queremos compartir un poco de esa decisión. Doctor Andrés, muy buenas noches, bienvenido al Martillo. Rafael, muy buenas noches, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven ahora a través de Martillo. Muchas gracias por este espacio. De verdad a mí me alegra mucho tenerlo acá, sobre todo, y es oportuno recordarlo, me parece a mí, por su cercanía, por su amistad con Miguel Uribe Turbay. Ustedes dos, en ambas cámaras, han dado unas luchas gigantescas y yo creo que usted ahí tiene un relevo importantísimo en la Cámara de Representantes y en lo que podamos hacer desde acá, no solamente desde el Martillo, sino desde estas lejanías, cuente con nosotros. Soy yo, Andrés. Muchas gracias, Rafael. Manera de honrar la memoria de Miguel, humildemente en lo que podamos. Muchas Bueno, gracias, Rafael. no, gracias a usted, señor. El país le debe ya a usted mucho. Breve introducción. La sección primera de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dictó un auto interlocutorio, el que tiene fecha 21 de octubre de 2025, mediante el cual resolvió una solicitud de medida cautelar que se hizo dentro de una acción de nulidad contra el decreto 0858 del 2025, el decretazo mediante el cual el ministro de Salud y obviamente Petro pretendían a las patadas empacarnos la reforma a la salud a cucharadas, por decreto, sin esperar el trámite legislativo. Pues nada, Andrés, cuéntenos qué pasó ahí, cuál es la buena noticia. Bueno, no, pues Rafael, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros vimos con preocupación a mitad de este año que el gobierno nacional había sacado un decreto. Primero, obviamente, lo saca para consideraciones, para comentarios, sin que pues, esté firmado todavía por el señor ministro. Y después, obviamente, sí fue firmado. Si no recuerdo, si la memoria no me falla, creo que fue firmado el 30 de julio del año 2025. Ese es el decreto 0858. Y desde el primer momento, pues yo empecé a declarar junto con otros congresistas y otras voces autorizadas en el sector salud, que esto en la práctica era la implementación por la puerta de atrás, la implementación a través de un decreto de algunos aspectos esenciales de la reforma a la salud. Ahí, por ejemplo, un tema que yo he denunciado significativamente en los debates en la Comisión Séptima de la Cámara primero, después en la plenaria y ahora en la Comisión Séptima del Senado, es el hecho de que el gobierno pretende darle mayor protagonismo a los alcaldes y gobernadores en la determinación, en la definición de qué clínicas y qué hospitales van a ser parte de las redes de prestación de servicios de salud en sus territorios. Eso para mí obviamente constituye un riesgo importante en materia, por ejemplo, de corrupción y en materia de politización del servicio y atención en salud. Por otro lado, el gobierno lo había dicho en la reforma y lo está planteando o lo planteó en este decreto 0858, y es que planteaba que fueran los centros de atención primaria en salud, los CAPS, los que fueran la puerta de entrada de los usuarios al sistema. Y finalmente, pues entre muchas cosas, pues el gobierno estaba buscando, por ejemplo, que se adelantara la territorialización de la atención en salud. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto en distintos medios de comunicación que ha salido a la luz que más o menos 2.3 millones de colombianos serían trasladados de la EPS que ellos libremente eligieron a otra EPS. Pues, por ejemplo, en algunos municipios, el gobierno determinó que una persona que estaba con un número muy poquito de afiliados a, digamos, Sura, los iba a trasladar a nueva EPS. Nuevamente, eso, pues a nuestro juicio, atenta precisamente contra ese principio de libre elección que tenían los usuarios y pues los condenaba a una EPS que está intervenida por parte del gobierno nacional y que está en una situación no solamente precaria, sino dramática. Entonces, ante eso,
nosotros, pues yo con mi equipo y otras personas que nos acompañaron, pues presentamos una demanda ante el Consejo de Estado. Básicamente, lo que yo arguí desde el principio y que está contenido en la reforma y que finalmente en la reforma no en la denuncia y que finalmente el Consejo de Estado pues nos otorga esas medidas cautelares, es que el gobierno estaba violando el principio de reserva legal. ¿Qué significa eso? Que nuestro ordenamiento constitucional y legal prevé que hay ciertas materias que solamente pueden ser modificadas por el Congreso de la República. Y que adicionalmente el gobierno tiene que tener cuidado con su facultad de reglamentación y a nuestro juicio el gobierno se extralimitó en esa facultad reglamentaria. Entonces, ¿cuál es un poco para tratar de ejemplificar o tratar de explicar sencillamente en qué consistió eso? El gobierno presenta una reforma, el propio gobierno considera que los elementos de esa reforma, lo dicen ellos al principio cuando presentan el documento, considera que son objetos de reserva legal que tienen que ser modificados a través de un proyecto de ley que sea aprobado por el Congreso y después cuando empieza a ver que tiene dificultades en la Comisión Séptima del Senado en particular, pues decide sacar esto vía decreto. Esto es muy usual en este gobierno. Por ejemplo, y creo yo que esto es un precedente no solamente relevante en materia de salud, donde frena esto que yo considero que es una nefasta reforma por la vía de un decreto, sino que adicionalmente siento un precedente interesante a propósito de lo que está pensando hacer el gobierno con algunos artículos que se hundieron en la discusión de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Entonces, el gobierno en este momento está ambientando la posibilidad de pasar unos decretos, uno en particular relacionado con el tema de la negociación colectiva, que ya no sea entre la empresa y el sindicato de la empresa, sino que sea una negociación por rama, donde entonces si hay varias empresas de un mismo rubro, tengan que negociar con los distintos sindicatos de ese mismo rubro. Entonces, eso se hundió, no fue aprobado en la Cámara de Representantes ni en el Senado de la República, eso se archivó en la discusión de la reforma laboral, pero ahora el gobierno está tratando de sacarlo a través de un decreto. Entonces, ahí es donde yo considero que este es un precedente relevante también de cara a esos futuros excesos del gobierno nacional. Entonces, ¿qué terminó sucediendo, Rafael? Un poco ya para redondear, se presenta esta demanda. En este momento, la sección primera del Consejo de Estado nos ha otorgado las medidas cautelares y cuando uno lee la parte emotiva, pues la verdad uno queda muy entusiasmado porque siento yo que se orienta posiblemente a una eventual nulidad de ese decreto, precisamente porque el gobierno, en cierta manera, usurpó las funciones propias del poder legislativo. Yo creo que, sobre todo en este momento, donde el gobierno nacional está hablando de una constituyente, donde se evidencia que el presidente Petro mira con añoranza lo que sucede al otro lado de la frontera, donde el señor Maduro tiene un Congreso de bolsillo, donde tiene tribunales y jueces de bolsillo, es muy importante esta decisión del Consejo de Estado porque básicamente le recuerda al gobierno que aquí en Colombia, mal que le pese a él, mal que le pese al ministro Jaramillo, seguimos teniendo democracia, sigue rigiendo la división de poderes y y ningún gobierno pueden legislar a través de decretos. Magnífico, Andrés. Magnífico. Felicitaciones. Pues aquí en el Martillo hemos sido críticos durante muchos meses, en muchas emisiones, sobre el manejo prácticamente genocida que le ha dado el ministro Guillermo Alberto Jaramillo al tema de la salud. Eh, Hemos denunciado las triquiñuelas que han intentado hacer, porque es que en todas han fracasado, en la práctica no han avanzado mucho, es la impresión que a mí me da. Entonces, tener este resuelve hoy día, que nosotros como abogados sabemos lo difícil que es lograr una suspensión provisional. Pues esa es la primera pregunta, oiga, ¿cómo lo lograron? Es que se necesita una argumentación poderosísima, muy clara, para convencer al Consejo de Estado que no es fácil, no es fácil, para que decrete una suspensión provisional en estos términos.
Cuéntenos un poco más de lo que dicen en la parte resolutiva, Andrés, en los considerandos, en la parte considerativa, me corrijo, de este auto. Y sí, todos sabemos que cuando esto sucede, es un excelente augurio de lo que va a venir. Como dicen por ahí, por el desayuno se sabe cómo es el almuerzo. Cuéntenos un Pues, poco más de lo que dice el pues, Consejo de Estado, por favor. Pues Rafael, no, yo además siento que pues, la señora consejera ha sido pues, muy juiciosa, le dio el espacio al gobierno nacional, en particular al ministro de Salud y Protección, y Protección Social, al Ministerio de Salud y Protección Social, y creo que también se hizo parte de interviniente el presidente de la República, les dio el espacio para que ellos pues plantearan su justificación. Pero en este caso yo creo que se están mezclando dos cosas. Por un lado, a mí me parece que es protuberante esa usurpación de funciones por parte del gobierno nacional, funciones que le corresponden al Congreso de la República, y que la mejor argumentación a favor nuestra es precisamente el proyecto de ley que fue presentado por el propio gobierno y que está en este momento en discusión. Es que si el gobierno hubiera considerado inicialmente que esto lo podía sacar vía decreto, no hubiera presentado ese proyecto de ley, lo hubiera sacado inicialmente por decreto. Pero entonces, cuando tenemos en este momento, y así lo pone la señora consejera precisamente en la parte emotiva, pues en este momento está en discusión ese proyecto de ley en la Comisión Séptima Constitucional del Senado. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es muy evidente que el gobierno nacional estaba tratando de manera artificiosa de implementar lo que el propio gobierno sabía que tenía reserva legal. Adicionalmente, lo que está ocurriendo es un tema muy sensible. Es un tema que pues implica la garantía de un derecho fundamental. Y pues la señora consejera habla precisamente de que lo que está en este momento siendo implementado o estaba tratando de ser implementado en ese decreto 0858, pues básicamente constituía una reforma estructural al sistema de salud. Y obviamente eso, lo que define nuestro marco constitucional, pues ese objeto es de una aprobación eventual por parte del Congreso de la República, Rafael. Entonces, yo creo que se juntaron esas cosas. Siento que la señora consejera ha sido muy juiciosa, ha sido ecuánime, pero en este caso, ante la evidencia, ante la protuberancia de lo que yo considero es una violación de los artículos 150 y artículos 152 constitucionales, y sobre todo por el impacto, porque un poco lo que siempre uno ve, porque yo también a veces he presentado solicitud de medidas cautelares y en algunos casos no se nos han otorgado. No lo he visto. No es muy usual, pero en este caso siento yo que se mezcla esa notoriedad o esa protuberancia, por decirlo así, de lo que constituiría una violación de esos artículos constitucionales, y por otro lado, pues la gravedad de dejar que esto siguiera su curso mientras se tomaba una decisión de fondo. Aquí se está hablando de la salud de los colombianos, aquí se está hablando, por ejemplo, de esa decisión que te señalaba de que el gobierno arbitrariamente estaba forzando el traslado de algunas personas que libremente habían decidido, por ejemplo, irse a Sura, y los iban a sacar y los iban a meter a nueva EPS, que hoy es una EPS intervenida por parte del gobierno nacional y está en una situación desastrosa. Yo he denunciado, por ejemplo, cómo hemos tenido 3 interventores, Rafael, y muy posiblemente con este cambio de superintendente reciente vamos a tener un cuarto en menos de año y medio. Decía como la señora Gloria Polanía, que se rajó en el examen que permite actualizar el registro de interventores, liquidadores y contralores de la Superintendencia Nacional de Salud, y en la que se había gastado el gobierno nacional, en particular el señor Giovanni Rubiano, ex superintendente, 531 millones de pesos. Ella se raja en el examen y a pesar de eso la nombran a cargo de la intervención de la EPS más grande del país, una de las empresas más importantes de Colombia, y nombra a una persona que se había rajado en el examen para hacerse cargo de una intervención. Entonces, y además señalaba que esta señora, un mes después de haberse hecho cargo de esa intervención, ya tenía acumulados, Rafael, prácticamente 3 años de órdenes de arresto por cuenta del desacato a fallos de tutela. Ya ni siquiera las tutelas están sirviendo como instrumento para garantizar la atención en salud. Y obviamente eso a nosotros nos preocupa significativamente. Entonces yo creo que se mezclaron en cierta manera, confluyeron estos temas, la notoriedad de una posible violación constitucional y por otro lado los riesgos de que este decreto siguiera vigente, y siento yo que es por eso que se terminan otorgando las medidas cautelares.
Sí, coincidimos en ese trino, en X, usted y yo, sobre el caso de la señora esta que tiene, no sé, como 400 acciones de tutela encima y yo no Eso sé cuántos fue, contratos y pretende seguir haciendo lo que le da la gana, pero por el otro lado, Petro pretendiendo suplantar la función del Congreso, del Poder Legislativo con un decreto, además para meter a las patadas una ley que debe ser estatutaria, hasta donde yo sé, hasta donde nosotros hemos defendido esa tesis. así es, Entonces, si también la esa, agarraron al tramitarla mal, entonces pretenden subir, enjalmar el burro por las orejas. Así no se puede. entonces, efectivamente, Rafael, de hecho, hay una discusión a propósito de por qué comisión debía entrar esa ley, si debía ser por la comisión primera, si es que tenía un carácter estatutario, y quienes argumentan en ese sentido consideran que cuando hay una modificación, cuando hay un cambio sustancial en la garantía de un derecho fundamental, en este caso el derecho a la salud, pues obviamente se requeriría pues utilizar ese sedazo un poco más exigente que es el sedazo de una ley estatutaria. El gobierno decide presentarla como una ley ordinaria, pero obviamente hay algunos aspectos donde se le entregan más responsabilidades, por ejemplo, a los entes territoriales que sí implicaban un tratamiento diferenciado. De hecho, nosotros también en esa demanda de nulidad planteábamos que cuando se le otorgaban responsabilidades adicionales a los entes territoriales, precisamente el gobierno estaba excediendo su facultad reglamentaria y adicionalmente está violando el principio de reserva legal. Ya entrando sobre el tema específico de qué es lo que está sucediendo, la semana pasada publicamos en El Martillo esta declaración de un ex interventor de la nueva EPS que a mí me pareció dramático y me gustaría oír su comentario sobre lo que dijo este señor. Hablamos con Julio Rincón, quien fue interventor de la nueva EPS. Dice que el estado financiero de la entidad es crítico y además lanzó duros cuestionamientos por los cambios permanentes de interventores. Nos aseguró que le pidieron la renuncia por negarse a firmar los estados financieros. Y lo dijimos desde que llegamos a la nueva EPS, puede ser un factor decisivo, o para ir adelante o para hundirse el sistema. La EPS le debe 5 billones a cientos de prestadores que lo tienen en sus cuentas por cobrar. Si la nueva EPS colapsa, esas cuentas por cobrar se vuelven más difíciles y su contabilidad se va a quiebre también de las IPS. Esto fue exactamente el 17 de octubre pasado. Y salió en Noticias RCN y esa fue la declaración completa y a mí, de verdad, uno no puede creer que en este país pasen estas cosas. ¿Sí? La persona que supuestamente ponen ahí para remediar los problemas que hay, que obviamente todos tenemos que reconocer que el sistema de salud tiene problemas, está muy lejos de ser perfecto, pero destruirlo no tiene ningún sentido. Pero este reconocimiento con esas cifras es demencial. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Pues, Rafael, entonces un poco para que las personas que nos ven en este momento pues entiendan qué es lo que ha sucedido con 9PS. 9PS estuvo con un presidente, un gerente durante prácticamente un decenio, que es el señor Cardona. A principios del año 2024, el gobierno nacional, un poco tratando de arrodillar a las cajas de compensación, logró que nombraran como presidente al señor Aldo Cadena. Eso fue más o menos en enero del año 2024. Pero Aldo Cadena fue Aldo el Breve. Aldo Cadena duró prácticamente 2 meses como presidente antes de la intervención que se materializó, si no recuerdo mal, creo que fue el 4 de abril del año 2024. Entonces, el primer interventor que queda a cargo de esa EPS tan importante y tan significativa es el señor Julio Rincón, la persona que tú estabas señalando en el video anterior. Julio Rincón está más o menos hasta noviembre del año 24 y ahí llega el señor Bernardo Camacho. Bernardo Camacho está más o menos hasta el 15 de agosto y llega la señora Gloria Polanía, que es la que está en este momento. Pero la verdad, entonces, ¿qué sucede? Porque Julio Rincón salió a decir que supuestamente había un ocultamiento de cerca de 5 billones de pesos por parte del administrador anterior, refiriéndose no a Aldo Cadena, sino al señor Cardona.
Y la situación es tan dramática en este momento que no tenemos estados financieros a la fecha, Rafael. No tenemos estados financieros del año 2023. Y de hecho, 9PS no le ha entregado información financiera ni a la Superintendencia Nacional de Salud ni a la Contraloría, y obviamente no a un congresista que le manda derechos de petición desde marzo del año 2024. Entonces, estamos en una situación donde estamos a ciegas, pero la Contraloría sacó un comunicado de prensa a propósito de una investigación que estaba adelantando el 9PS. Entonces, digamos, porque yo creo que tienen que obviamente investigar a todas las personas que han estado a cargo de 9PS, y eso implica también al señor Cardona. Pero cuando hemos visto que han hablado de que ese señor está en la fiscalía, pues la fiscalía no habló de 5 billones de pesos en la acusación que le hizo, sino que habló de 70.000 millones de pesos, y de hecho, pues nunca planteó que hubieran sacado esos recursos de la EPS, sino básicamente consideraban que había habido una mala destinación. Pero bueno, ese es otro tema y que se investigue. Yo no voy a defender aquí al señor Cardona, pero lo que sí dice la Contraloría en ese documento, a propósito de un estudio que están preparando y que todavía no se conoce en su totalidad, es que a 2023 había cerca de 3.4 billones de pesos de anticipos no legalizados. Entonces, eso está relacionado con esos 5 billones de los que habla el señor Julio Rincón. Pero entonces uno hubiera esperado, Rafael, que después de la intervención las cosas mejoraran. Pero el año 24, el año de la intervención, esa cifra subió a 8.6 billones de pesos, más que se duplicó. Y este año, el año 2025, a mitad de año ya llevaban 6.6 billones de pesos de anticipos no legalizados. Entonces, en aras de discusión, digamos que había un problema enorme con esos 3.4 billones de pesos antes de la intervención, pero ese problema, en lugar de resolverse, se incrementó, se agudizó de forma significativa después de la intervención. Y la verdad es que lo estamos viendo todos los días, Rafael. Yo además te decía que he denunciado, yo he tratado de hacer un debate de control político, traté de hacérselo al señor Superintendente Nacional de Salud y a la señora interventora actual, la requerí, pero ella no va a ir, como no fue el señor Camacho, porque saben que si ponen un pie en el Congreso de la República, yo los mando a poner bajo arresto por cuenta de esas órdenes de arresto acumuladas. Entonces, ninguno de los dos fue, y el señor Giovanni Rubiano, el mismo día que yo tenía previsto ese debate en la Comisión Séptima Constitucional, finalmente terminó renunciando. Eso pasó el mismo día del debate que estaba previsto. Entonces, yo tengo mucha información a propósito de esos que está ocurriendo con las clínicas y hospitales. No se atreven, Rafael, las clínicas y hospitales a permitirme que yo publique alguna de la información relacionada con 9PS porque temen retaliaciones, tanto del interventor como del señor Superintendente Nacional de Salud. Entonces, no puedo revelar esa información. Iba a revelar una situación a propósito del cancerológico que había implicado un incremento más o menos desde 6.000 millones de pesos de la cartera vencida más de 360 días a prácticamente 40.000 millones de pesos, creo que era en el mes de julio del año 25. Entonces, y así podríamos seguir. Había una situación similar con 3, que lo iba a mostrar así, sin poner los nombres específicamente, IPS que había en Antioquia. Iba a mostrar, por ejemplo, cómo se habían incrementado significativamente las órdenes de los fallos de tutela, cómo se habían incrementado las peticiones, quejas y reclamos, cómo ya ni siquiera las tutelas están sirviendo para garantizar el derecho a la salud porque sencillamente están desacatando los fallos. Te decía antes que Gloria Polanía, en un mes, porque ella entra el 15 de agosto y la fecha de corte de la información que me enviaron era creo que el 24 de septiembre, y en un mes ya tenía 3 años acumulados de órdenes de arresto. El señor Camacho, que el gobierno pretendió nombrarlo como Superintendente Nacional de Salud, a pesar de ser uno de los principales responsables de la debacle de la EPS más importante del país, estuvo 9 meses y tenía acumulados, según la información que me entregó a mí, porque toda esta es información de la nueva EPS, información que me entregan a mí, cerca de 10 años de de arrestos, no domiciliarios, sino órdenes de arrestos, precisamente por el tema de incumplimiento, desacato a fallos de tutela. Entonces, la situación es dramática, Rafael, y tristemente vemos todos los días cómo clínicas y hospitales le cierran las puertas a los pacientes y a los afiliados de 9PS. Yo denuncié, por ejemplo, lo que estaba pasando con la clínica Shayo y cómo se había incrementado de manera muy significativa la cartera de esa EPS, al punto que decidió no seguirle prestando servicios de atención en salud a sus afiliados. El presidente trató de desmentirme diciendo que mis números eran equivocados, que no eran mis números, eran los números de la propia clínica, y lo hizo utilizando unas tablas que había hecho chambonamente
un señor que se llama Vicente Calvo, que ni siquiera vive en el país, no es colombiano y que se ha convertido en el gurú del presidente y del gobierno nacional en materia de salud y que comete un error tan sencillo como ese que te estoy señalando, que calculó mal. Comparó los traslados o los giros que le había hecho la ADRES entre mayo del año 2024 a, me parece que era septiembre del año 2025, y lo comparó eso con lo facturado por parte de esa entidad o por parte de esa clínica, que es la clínica Shayo, solamente en 2025. Entonces, obviamente, hizo mal la comparación y hizo que el presidente quedara como un zapato. Y después yo un poco lo interpelé y el señor obviamente nunca dio la cara y nunca fue capaz de reconocer que se había equivocado. Entonces, la situación es dramática, Rafael, y sobre todo hay muchísimo ruido de corrupción. Entonces, lo que nos corresponde es seguir haciendo este ejercicio de control político, denunciando lo que estamos evidenciando y en este caso también, volviendo al tema del decreto 0858, pues afortunadamente logramos frenar lo que considerábamos constituía una reforma de facto de la reforma, mejor dicho, una implementación de facto, una implementación por vía de decreto de la reforma a la salud. Nosotros hemos seguido este tema al milímetro, además porque tenemos aquí en la parrilla de opinadores pues, personas muy relevantes que han abordado este tema desde muchos ángulos. Ahorita los voy a subir para que le hagan alguna pregunta. Pero es que hay que entender que esto es un tema que tiene toda la mala intención, toda la mala fe, es el dolo, es la intención manifiesta de causar daño. Acuérdese del shu de Petro en la entrevista en vivo y adicionalmente acuérdese la famosa grabación del ministro Jaramillo diciendo que él pagaba lo que le daba la gana y que si no les gustaba las EPS, pues que fueran y pelearan con la auditoría. Es que esas piezas procesales existen, son públicas, no requieren mayor controversia, están ahí. Esto es así de grave, verdaderamente, Andrés, con esa información que usted tiene, que entiendo perfectamente que la mantenga reservada por la gravedad, No, pero y yo creo, Rafael, que muy seguramente voy a tener que, o sea, el gobierno ha logrado boicotear en la comisión la realización del debate. Esto vengo tratando de hacerlo desde junio o mayo del año pasado y no ha sido posible. Yo creo que es muy posible o muy probable que decida citar una rueda de prensa y mostrar esta información porque me parece que es relevante para el país. Mira, yo denuncié, por ejemplo, cómo el gobierno nacional, el superintendente nacional de salud, había nombrado a la tía de un congresista como la contralora designada por la superintendencia en nueva EPS. Se ganaba, si mal no recuerdo, 55 millones o 65 millones de pesos solamente por esa contraloría, pero después le dieron también la Contraloría de Cosalud. Entonces ella sola se ganaba 110 millones de pesos. Pero como si eso no fuera suficiente, nombraron al marido de Contralor en Sanitas mientras estuvo intervenida. Se llevaba ese matrimonio 160 millones de pesos al mes de la salud de los colombianos. Entonces, obviamente hemos denunciado abusos, lo que pasa es que son tantos los escándalos que hay en el país que muchas veces quedan soslayados. Pero, como te lo señalaba, yo ya estoy viendo que va a ser improbable que pueda realizar el debate en la Comisión Séptima y entonces es posible que decida finalmente, si no veo que tenga la posibilidad de sacarlo en la plenaria de la Cámara, de hacer una rueda de prensa y contarle al país pues todos esos hallazgos que hemos encontrado. impresionante. Definitivamente este es el gobierno más corrupto de la historia de Colombia y lo digo sin ambajes. Eso hay que repetirlo. Andrés, le voy a presentar a dos amigos con quienes hacemos este programa. Primero, integramos al doctor Alberto Miguel Restrepo, abogado de Medellín, quien fue contralor, entonces conoce algo de estos temitas, y también al señor exministro Juan Gonzalo Botero, que fue viceministro de Agricultura, pero es líder de los pacientes de enfermedades raras por una situación específica que a él personalmente lo aqueja. Entonces, aquí me escribe Juan Gonzalo que tiene problemas de conexión, pero sigamos intentándolo a ver si
sí funciona, pero sí quería darle la palabra al doctor Alberto Restrepo. No, se nos cayó el vicebotero. Vamos a ver si se reconecta. Es que él está fuera de Bogotá y lo afecta el invierno. La conectividad de él es muy precaria. Doctor Alberto Restrepo, buenas noches y le presento al representante Andrés Forero. Aquí también estamos para ser buenos amigos. Representante, buenas noches. Doctor Andrés, antes que todo, más que felicitarlo, darle las gracias como colombiano y obviamente como paciente y usuario del servicio de salud por lo que ha hecho o ha venido haciendo usted en el Congreso en favor del sistema de salud. Yo me atrevo a decirle que así como lo que ocurrió y se visoró con el auto que revocó la privación de la libertad del presidente Uribe en la sentencia de primera instancia, podemos decir que en esta ocasión, con este auto del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto 868-2025, eso también la sentencia será anulatoria. Afortunadamente para Colombia, ese decreto será anulado porque, como usted lo dijo muy bien, eso corresponde a una ley estatutaria, el sistema de salud, y el presidente no lo puede tocar por decreto, sino que eso le corresponde al Congreso de la República. Por eso es un gran acierto suyo que logró salvar, y podríamos anticiparlo, el sistema de salud. Yo quería preguntarle qué pasa, porque casualmente cuando la Contraloría General de la República presentó el informe fiscal de la nueva EPS, en la cual dio unos informes muy claros acerca del incremento exagerado del pasivo de la nueva EPS, que incluso pasó de un patrimonio positivo a un patrimonio negativo de varios millones de pesos o miles de millones de pesos. Entonces, ¿qué tiene usted, qué nos puede contar usted acerca de esa denuncia penal, o mejor dicho, de esa investigación penal más bien, que abrió la Contraloría General de la República, casi que simultáneamente con el anuncio del informe fiscal de la Contraloría General de la República? Eso está en realidad dirigido precisamente a ocultar lo que verdaderamente está pasando con la intervención en la nueva EPS. Pues Alberto, yo hablé tangencialmente de ese informe de la Contraloría, te señalé un tema que pues ha sido muy utilizado por parte del Gobierno Nacional a propósito de esas declaraciones del exinterventor Julio Rincón, hablando del tema pues de esos, supuestamente, él dice que son deudas que habían sido ocultadas, que era un pasivo oculto. Él hablaba de 5 billones de pesos, la Contraloría habla que en el año 2023 eran 3.4 billones de pesos de anticipos no legalizados, pero pues lo que yo señalaba es que al mismo tiempo la Contraloría señalaba que en lugar de mejorar la situación a propósito de ese tema, se había empeorado con la intervención en el año 24 y particularmente el año 25. Y a propósito de todo eso que tú decías, porque el señor Julio Rincón decía que había un pasivo de 5 billones de pesos. Eso es más que nada con eso que les estaba señalando del pasivo oculto. Pero según la Contraloría, hoy las deudas de nueva EPS asciendan a 20 billones de pesos. Yo creo que obviamente hay que ser cuidadoso con esas cifras. El gobierno generalmente las utiliza de manera bastante acrítica y hay que hacer una distinción entre la cartera que está vencida y la cartera que en cierta manera es cartera corriente. Que le sucede a muchas empresas, no por el hecho de tener una deuda necesariamente hay un problema en un sistema. El problema es cuando la deuda empieza a ser deuda o cartera vencida, y sobre todo cuando esa cartera empieza a aumentar el número de días. Por ejemplo, una cartera más de 360 días, naturalmente, pues sí es bastante crítico. Pero entonces, en ese momento, cuando sacan ese informe, se habla más o menos de 21 billones de pesos de deudas que tenía Nueva EPS en ese momento. Eso teniendo en cuenta que supuestamente, según otros informes, tanto de la superintendencia como creo que de la propia Contraloría, se hablaba de que la deuda total del sistema era de 31 billones de pesos.
Entonces, eso obviamente pues preocupa. Estamos esperando que saquen el informe definitivo. Esos fueron como algunos hallazgos preliminares que señalaron. También se habló del represamiento de facturas por procesar que no se habían procesado. Hablaba más o menos de 14 millones de facturas no procesadas y creo que eso pues también daba una cifra cercana a los 15 billones de pesos. Entonces, lo que yo sí puedo decir, al margen de todas estas cifras que esperamos poder tener el informe preciso de parte de la Contraloría, es que si antes había problemas, esos problemas, pues en lugar de resolverse, se agravaron y surgieron otros nuevos. Y estamos viendo cómo lamentablemente, pues los afiliados ven que les cierran continuamente las puertas en las clínicas y hospitales porque la nueva EPS sencillamente no les paga. Le cuento que llegó el vicebotero y parece que tiene conexión. Y Hágale, él tiene, Rafael, contestémosle entonces al vice Botero y ya me tendría que yo que retirar. señor, estoy usando de su tiempo, yo lo sé y le agradezco mucho. Vice, intentémoslo. Adelante. Buenas noches. A ver si lo logra. Parece que no. Parece que no. Ahí Sí, creo que sí. Juan Gonzalo. Juan Gonzalo. Tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. ¿Me escucha, Rafa? Ahora sí, sí, señor. Adelante, señor. Hola, Andrés, qué gusto saludarte. Alguna vez nos vimos en Bogotá cuando yo era vice. Agradecerte por esa pelea que das todos los días por un sistema de salud que, si bien no es perfecto, es un sistema que cumple o que cumplía con muchas de las necesidades de la población colombiana. Agradecerte además en nombre de quienes vivimos una enfermedad huérfana o rara. Tú sabes que yo tengo una enfermedad huérfana. Somos más de 1.500 los que han muerto ya por una enfermedad rara o huérfana por falta de tratamientos o medicamentos. Y de verdad que mi agradecimiento inmenso para ti. Preguntarte cómo ves el tema de las subastas que debería hacer el INVIMA para medicamentos de alto costo para pacientes con enfermedades raras, y cómo estás viendo la situación de esta población a futuro, Andrés. Pues bueno, Gonzalo, Juan Gonzalo, primero muchas gracias por esas palabras, por esa generosidad y pues decirte que pues el gobierno ha hablado mucho del tema de la compra centralizada. Yo las que he visto, no había visto que fuera el INVIMA, he visto que ha sido la ADRES y el ministerio los que han tenido que hacerse cargo de algunos medicamentos. El presidente pretendió hacer una consulta popular y una de las preguntas decía que supuestamente le preguntaba al pueblo colombiano si consideraba que el gobierno podía hacer compras centralizadas o podía producir medicamentos. Eso ya lo puede hacer el gobierno y de hecho está previsto. Yo hice 2 denuncias sobre un mismo medicamento en años consecutivos precisamente porque tenían que hacer el ejercicio de compra centralizada y lo hicieron mal. La ADRES y el ministerio lo compraron extemporáneamente. Se trataba de un medicamento a propósito de la enfermedad, creo que era hepatitis C crónica, y el gobierno se demoró en comprarla y hubo más de 500 pacientes que vieron demorado el inicio de sus tratamientos precisamente por esa demora. Entonces, yo no estoy en contra de la compra centralizada para cierto tipo de medicamentos. Entiendo que puede haber algunas economías de escala, pero a uno le preocupa que esa compra centralizada la haga un gobierno tan incompetente como este, porque finalmente puede traducirse en retrasos para los pacientes y obviamente esos retrasos algunas veces implican la pérdida de adherencia a ciertos tratamientos. Esa es la preocupación que yo podría plantear. Y sobre eso que tú señalabas sobre los pacientes de enfermedades raras, enfermedades huérfanas, ahorita tuve la oportunidad de estar en un foro, en un conversatorio adelantado por FECOER, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, donde se estaba celebrando los 15 años precisamente de la ley que les dio a ellos, pues, ese tratamiento preferencial en términos constitucionales, pero que lamentablemente yo les decía que no teníamos mucho que celebrar.
Tú hablabas de esos 1.500 colombianos que tenían enfermedades raras y que han muerto en este año 2025. Y lo más dramático de todo, porque esto fue una información que fue presentada por Diego Fernando Gil, presidente de FECODER, en la Comisión Séptima del Senado. Y lo más dramático de todo, porque a mí siempre me gusta es hacer comparaciones con otros años. Cuando uno dice 1.500, uno no sabe cuántos murieron el año inmediatamente anterior, no podemos hacer la comparación. Pero en este caso, Diego hizo un ejercicio muy ilustrativo, pero al mismo tiempo muy doloroso, de lo que está pasando con los pacientes de enfermedades huérfanas y enfermedades raras, y es que él comparó cuál había sido mes por mes el número de personas que habían fallecido en Colombia con enfermedades raras, enfermedades huérfanas, y lo comparó con el promedio de los últimos 7 años. Y obviamente lo que veíamos eran unas desviaciones realmente dramáticas. Entonces, eso es lo que tristemente está causando el gobierno nacional con sus malas decisiones políticas, con la decisión del ministro Jaramillo de haber desfinanciado el sistema con un crecimiento insuficiente de la UPC, mientras el salario mínimo subió más del 9%, la UPC subió solamente el 5.3%. Eso en ninguna industria pues hace que sea sostenible el sistema, y menos en una industria que implica más o menos que 6 de cada 10 pesos se destinen a talento humano en salud. Adicionalmente, pues hemos visto lo que han hecho con las intervenciones. Entonces, yo te digo sinceramente, Juan Gonzalo, pues tristemente el gobierno no se está preocupando por los pacientes. Nos toca que sean precisamente estas asociaciones de pacientes como FECOER, como Pacientes Colombia, los que estén permanentemente mostrándole al país la tragedia de algunas de estas personas para que las puedan atender. Obviamente desde el Congreso vamos a seguir haciendo ese ejercicio de control político, vamos a seguir haciendo las denuncias correspondientes. Duele mucho, por ejemplo, sabiendo que muchos de esos tratamientos están relacionados también con los presupuestos máximos, que el gobierno retrase, a pesar de las órdenes de la Corte Constitucional, el pago oportuno de los presupuestos máximos. La Corte le ordenó en uno de los autos de principio de año al Ministerio de Salud y Protección Social y a la ADRES que tenían que pagar los presupuestos máximos a más tardar el 15 de cada mes. Y yo el mes pasado denuncié cómo se demoraron 3 meses en pagar los presupuestos máximos del mes de julio. Entonces, yo te digo, tristemente es un momento muy difícil para todo el sistema de salud y obviamente quienes más lo padecen son los que tienen una mayor vulnerabilidad económica por un lado, pero también de carga de enfermedad. Entonces, lo que te puedo decir es que vamos a seguir dando la pelea, nos toca seguir resistiendo y tratar de salvar lo más posible del sistema para que el gobierno entrante pues entre con una reforma, que esa reforma sí sea fruto de un gran acuerdo nacional y que sí responda a los problemas que tiene nuestro sistema, sabiendo que muy posible, por lo menos no en el corto plazo, mejor dicho, sabiendo que es muy posible que en el corto plazo va a ser muy difícil que recuperemos el sistema tal y como lo teníamos antes del año 2022. Andrés, muchas gracias. Aquí seguiremos resistiendo y esperar que no nos toque el turno a nosotros. Así es muy, muy dramático y vamos a seguir dando la pelea, Vice Botero. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Oiga, usted trajo barra propia, Andrés, vea. Tenemos 2 comentarios de 2 oyentes felicitándolo. Muchas gracias. Con una expresión muy afectuosa ahí de una oyente que nos acompaña. Dice que usted es de los héroes de la patria. Bueno, muchas gracias, Rafael. Media hora para esto, ya me volé 45 minutos con usted. Estoy preocupado por su tema familiar, pero sí, estoy no me perdiendo ahí matripuntos, Rafael, pero bueno, no, era un tema muy importante, te agradezco mucho este espacio, le agradezco a los oyentes esa generosidad, a Alberto, también al doctor Botero y a ti, pues la oportunidad de haber conversado y bueno, vamos a seguir, no nos rendimos, esta gente no se rinde y nosotros tampoco nos podemos rendir. 10 segundos más para despejar un mito urbano. ¿Qué va a pasar con los médicos cubanos? Pues no, Rafael, yo la verdad nunca hablé del tema de los médicos cubanos, solamente hubo una discusión a propósito de un artículo de la reforma que se aprobó en la comisión, en la plenaria de la Cámara, pero yo he tratado de ser responsable con eso. Yo no he visto claridad en que eso vaya a suceder y además se hablaba era de médicos venezolanos, pero que eran un tipo de médicos particulares, ya no recuerdo bien cuál era el nombre, creo que eran médicos comunitarios.
venezolanos que realmente no era posible homologarlos a los médicos que se forman en este momento en Colombia. Entonces, esa realmente sí era la preocupación que existía en ese artículo en particular. Y nosotros, pues, que vengan médicos de otros lugares del mundo, pues, en principio uno no lo ve de mala manera. Se necesita talento humano y salud en el país. Lo que no puede ser es esa preocupación que se tenía, que creo que no se va a materializar, sobre el tema de esos médicos comunitarios venezolanos que no tenían la capacitación suficiente para poder ser homologados como los médicos colombianos. Andrés, muchísimas gracias. A ustedes muchas Debo gracias, Rafael. Un darle saludo para todos. Que Dios bendiga a Colombia. un saludo de un gran amigo mío, médico, urgenciólogo, que con toda esta situación se vio obligado a abandonar la medicina. Hoy es propietario de un muy famoso restaurante de tacos en Pereira. Y eso es el retrato dramático de lo que estamos viviendo. Lo que les acabo de contar es real. Todo lo que hemos hablado son cosas concretas y realidades, y así nos gusta tratar las cosas en el martillo.